Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión general del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, hoy jueves 24 de abril del año 2025. Y ahora sí, será un gusto nombrar y presentar a nuestra ponente de esta sesión general, dentro del marco del primer simposio de atención pediátrica, y para este tema que se titula Infancias Invisibles, urgencias de salud en contextos de reclusión, contamos con la presencia de la psicóloga Ana Margarita Maldonado Castillo. La licenciada Ana Margarita es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Posteriormente ella realizó un diplomado en Derechos Humanos, Seguridad y Política Criminal por la misma universidad. Inició su trayectoria profesional en Reinserta Asociación Civil, en donde actualmente es coordinadora de intervención en Ciudad de México del modelo de niñez y prisión. Ella trabaja directamente en centros de reinserción social con mujeres madres y hombres padres de hijos menores de 18 años, así como con niños y niñas que nacen y viven al interior de los centros penitenciarios. Su labor se enfoca en el diseño e implementación de estrategias de intervención psicosocial, buscando fortalecer los vínculos familiares y promoviendo el desarrollo infantil pleno y lleno de un ambiente saludable. Démosle un aplauso a la psicóloga Ana Margarita Maldonado Castillo. Gracias, licenciada, por aceptar la invitación de estar con nosotros. Muchas gracias. Y pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar. Les voy a platicar primero un poquito de contexto de qué es lo que hacemos, en dónde estoy yo. Como ya comentaron, estoy en la Asociación Civil Reinserta. Entonces les voy a empezar platicando un poquito. Como ya dijeron, el tema es justamente nuestras infancias. Yo me encuentro trabajando dentro de centros penitenciarios actualmente en Ciudad de México y en Estado de México. Entonces, pues, les voy a platicar un poquito de esto. En Reinserta, nuestro modelo se basa en, el modelo general se divide en 3 modelos. Tenemos sobrevivientes, que tratamos niños, niñas y adolescentes en contacto con violencia extrema. Tenemos la parte de adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción, donde se les da rehabilitación laboral, salud mental y diversos temas para que al salir ellos de centros de internamiento puedan tener una reintegración social adecuada. Y pues el tercer modelo, que es en el que estoy yo, que es niños y niñas en contacto con el sistema penitenciario. Como ya mencionaron, trabajo con mujeres madres y hombres padres que tengan hijos menores de 18 años, así como con los niños que nacen y viven dentro de estos centros. Bueno, también tenemos la parte de investigación, los protocolos de seguridad, impulsamos políticas públicas y la parte de monitoreo y evaluación, que va de la mano con la investigación. Hemos sacado diversas investigaciones, ahí las pueden ustedes buscar en internet sin algún problema. Y bueno, hablando sobre nuestras niñas, niños y adolescentes, esto es como que lo que impulsa a que se cree todos estos programas, estos modelos. Hablamos de que el 74% de las y los adolescentes en conflicto con la ley tuvieron algún contacto con algún grupo delictivo. Más de 30,000 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado. Los niños y niñas que viven dentro de prisión tienen experiencias traumáticas dentro de estos centros de internamiento. Hay una falta de programas especializados de reinserción para adolescentes y desde la temprana edad ahí tienen acceso a armas, consumo de sustancias. Igual por el hecho de nacer y vivir en los centros, todo esto pues va de la mano, ¿no? Y también cargan con un estigma social por haber cometido un delito o por tener un padre o madre que haya cometido un delito o por haber vivido en alguno de estos centros. ¿Qué pasa? Vamos a empezar primero con la falta de acceso a controles prenatales y postnatales en prisión. Pues como bien sabemos, aquí puse justamente un testimonio anónimo. Dice: parí a mi hija en una colchoneta sin luz, con una interna ayudándome. No había doctores, no sabían que estaba en trabajo de parto. Esto en un penal femenil en el Estado de México.
una de nuestras investigaciones de Reinserta, pues justamente más del 20% de las mujeres que tienen hijos, que están embarazadas dentro de prisión, no cuentan con un seguimiento prenatal hasta después de aproximadamente las 20 semanas de estar embarazadas. Entonces digo, nosotros, bueno, ustedes que están en el ámbito de la salud sabrán que esto pues realmente es un riesgo. Vemos mujeres que terminan abortando, mujeres que no sabían que estaban embarazadas y por lo mismo pues ahí dentro no tienen una alimentación adecuada, no tienen los cuidados adecuados, es un entorno bastante complicado, entonces pues realmente es algo que realmente nos debería de alarmar, ¿no? Es importante también mencionar que pues la Ley Nacional de Ejecución Penal es la que nos menciona que debería existir este seguimiento debería existir, pero al final este seguimiento depende de cada centro y de cada estado. Entonces al final dependemos pues no solo del sistema de salud nacional, sino del sistema que se lleve en cada estado y en cada centro. Entonces pues ahí entran mucho más factores que solo la salud, entran los factores como pues qué tan dedicada sea la administración del centro, qué tan bueno sea el sistema de salud que se tiene en el estado. Entonces todo esto termina afectando pues a las mujeres que están dentro de los centros. Si realmente no únicamente dentro de los centros vemos deficiencias muchas veces en diferentes estados en el área de salud, imagínense estas mujeres que pues estando en los centros no depende de ellas, a las 7 de la noche ya las encierran, están encerradas, de repente es emergencia, alguna ya está con un sangrado, en lo que no hay doctores, no hay nadie que las atienda, entonces llaman a las custodias. Es muy complicado realmente lo que se vive allá adentro y más en temas de salud. Luego tampoco cuentan con los medicamentos, entonces muchas veces cuando hay un embarazo de riesgo, estamos hablando de que, por ejemplo, en cada penal hay, aquí en Ciudad de México y en Estado de México tienen 3 niveles, ¿no? Entonces la que vive en el tercer nivel diario sube y baja esas escaleras muchísimas veces. Entonces imagínense una mujer con un embarazo de riesgo, entonces que le digan te tienes que quedar en cama encerrada en una celda, en una estancia, nosotros les decimos estancias, en una estancia con otras 7, 8 mujeres sin poder salir, sin poder tener un rayito de sol, y en caso de querer hacer eso hay que bajar 3 niveles. Y no podemos estar moviendo a todas las mujeres de, ay, sí, tú tienes embarazo de riesgo, entonces vámonos para abajo. Ay, sí, digo, en algunos casos sí se da esto, pero como digo, depende de cada administración, depende de cada centro y depende del número de personas privadas de la libertad que haya. Entonces, pues muchas veces esto también imposibilita o hace más difícil que se tenga un control prenatal y pues por lo tanto también un control postnatal, es decir, después de que nacen los bebés, ¿no? El 58.3% de las mujeres embarazadas en centros de reinserción no recibió atención antes de dar a luz, no recibió ningún control prenatal, no hubo ninguna atención, no hubo ningún seguimiento al embarazo, ¿no? Y de este número que les menciono, el 37.5, es decir, 6 de cada 10 tuvieron atención ginecológica. O sea, las demás a lo mejor sí tuvieron alguna revisión, pero no especializada. No hubo una revisión ginecológica, no hubo un seguimiento ginecológico que, pues como bien sabemos, en el área de salud es primordial cuando se está hablando de un embarazo. Y el número total de mujeres embarazadas que ha habido en los centros hasta el 2019 que se hizo la investigación de Reinserta, el 12% de estas mujeres recibieron los controles prenatales adecuados. Es un número bastante bajo hablar del 12% de las mujeres, sobre todo cuando estamos en un entorno en el que al final de cierta forma pues están controladas, ¿no? O sea, podría decirse que podría haber mayor control porque pues realmente las tienes ahí, o sea, están ahí, están todo el tiempo ahí, tú puedes
llamarlas y que haya cierto control de que sí vayan a sus revisiones, porque podemos ver que muchas veces en comunidades o en otros lugares no van a las revisiones, no atienden pues su salud durante el embarazo, pero ya depende más de ellas, ya depende de no fue al centro de salud, no le dio seguimiento, la tía que ya ha tenido muchos hijos ya le dijo cómo tiene que llevar el embarazo, pero en este caso las mujeres están ahí, entonces debería poder de cierta forma ser más sencillo el llevar un control de pues justamente del embarazo, ¿no? Ok, aquí les puse yo una que otra cifra para que tengan ustedes ahí. 7 de cada 10 mujeres embarazadas privadas de la libertad no reciben controles prenatales regulares, es lo que les mencionaba justo ahorita, es bastante alto, imagínense nada más 3 de ellas reciben pues estos controles prenatales. Luego, el 23% únicamente reporta haber sido atendida por ginecobstetra en el último trimestre, que bueno, ustedes sabrán más que yo de eso, pero es más que importante tener justamente esta atención pues ginecológica, como mencionaba, y pues que solo el 23% de la población de mujeres embarazadas privadas de la libertad tenga esta atención es un número bastante grave. Y pues en algunos penales ni siquiera hay registro clínico de embarazos en curso, o sea, tú puedes llegar a un penal y preguntar cuántas mujeres hay embarazadas ahorita y no te pueden decir, nadie sabe cuándo nacen los bebés, no tienen idea. Entonces imagínense tener, no sé, ahorita yo aquí en Ciudad de México, en el Centro Femenil Santa Marta Catitla, tenemos 10, 12 embarazadas más o menos, porque entre que una sí todavía no sabía y así, entre 10 y 12. Pero imagínense que una ya está a punto y nadie sabe que ya está a punto, y justo era como el testimonio que les ponía. Yo di a luz en mi estancia, en la madrugada, encerrada, porque pues ya a las 7 de la noche cierran la reja, y pues me tuvo que ayudar mi compañera, porque nadie sabía que yo iba a tener un bebé, porque jamás recibí atención, porque jamás hubo un seguimiento, porque ni siquiera yo sabía que mi bebé iba a nacer en estos días. Entonces, pues es bastante alarmante que no haya ni siquiera un registro clínico de los embarazos que se tienen dentro de los penales, ¿no? Eso hablando principalmente sobre el seguimiento prenatal. Luego, vamos a hablar también sobre las condiciones de higiene y salud para los niños y niñas privadas de la libertad. Esto a mí se me hace fuertísimo, el decir niños y niñas privados de libertad, porque ellos no deberían ni están privados de la libertad. Quienes están privados de la libertad son las madres, y pues ellas al entrar al centro embarazadas o al embarazarse estando dentro de los centros, pues tenemos esto, niños y niñas privados de libertad. Niños y niñas que nacen, creo que ese dato no se los dije, es importante en el contexto, en todo el país está regulado, los niños y niñas que nacen en prisión viven ahí hasta los 3 años, 2 años 11 meses, se despiden de sus mamás, se acabó y se van ya sea con algún familiar, con su papá, con la abuelita, o en caso de que no, se van a alguna institución, entra el DIF y se vuelven niños institucionalizados. Eso en todo el país, a excepción de Santa Marta Catitla, el penal que está aquí en Ciudad de México. En ese penal los niños viven ahí hasta los 5 años, 11 meses, hasta los 6 años. Ahí en ese penal hay un CENDI, los niños que las mamás quieran, los niños van al CENDI ahí, tienen primero, segundo y tercero, y pues ahí están atendidos, ¿no? Pero pues al final son niños y niñas privados de libertad que viven dentro de los centros. ¿Qué pasa con estos niños y con las condiciones de higiene y salud que hay dentro de los centros? Dentro de los centros. Bueno, la CNDH en el 2015 en un informe reportó fauna nociva en 51 centros. ¿Qué pasa con esto? Diario las mujeres entran, salen, pero diario en las estancias, en los pasillos, en todos lados, pues realmente la calidad de higiene no es muy buena. Entonces nos podemos encontrar ratas, ratones, cucarachas, bichos, chinches. O sea, de repente estamos así en los talleres y llega alguna mujer y te cuenta, no, es que ayer me picaron todas las chinches en la noche, entonces pues limpiar y demás.
Pero pues por más que se haga la limpieza exhaustiva, estamos hablando de que, por ejemplo, en Santa Marta, que es donde yo más estoy, por eso me van a escuchar que hable yo más y demás ejemplos de Santa Marta, hay alrededor de 1,700 mujeres. Supongamos que estas 1,700 mujeres comparten estancia aproximadamente 7, 8 mujeres en cada estancia. Entonces, tú puedes ser la más limpia y la más higiénica, pero si tu compañera no lo es, por más que tú limpies y laves, si ella no lava sus trastes, si ella no trapea, si ella no barre, si ella realmente no podemos llegar a un nivel de higiene adecuado. Sí es verdad que los niños y las niñas que viven en estos centros, por lo menos en Santa Marta y no en todos, eso es importante mencionarlo, hay un área que es el área de maternidad. Entonces ellas tienen unas estancias diferentes, ellas tienen unas estancias pues que son de cierta forma adecuadas para que los niños vivan mejor. No puedo decir que con todas las condiciones que deberían de tener, pero los niños pues viven de cierta forma mejor. Pero este no es el caso de todo el país, este es el caso del penal que yo les menciono, de Santa Marta. En todo el país no hay estas áreas de maternidad, entonces pues los niños viven en la celda, en la estancia que les toque con su mamá. Bueno, como les decía, también hay deficiencias sanitarias, se encontraron en 65 establecimientos mixtos. Eso también es importante decirlo. No todos los penales que hay en el país son como Santa Marta, que es exclusivamente de mujeres. Contamos también con bastante centros que son mixtos. Entonces, ¿qué pasa en estos centros? Los niños realmente conviven con mujeres, hombres, estancias mixtas, pues justamente espacios donde son mixtos, donde se comparten baños entre hombres y mujeres, donde se comparte pues el día a día. Pues como sabemos, en el desarrollo de los niños empiezan pues cargados, después van gateando. Entonces imagínense un bebé que está gateando en una estancia entre chinches, entre cucarachas, entre ratones, o de repente niños con falta de estimulación, porque justamente las mamás no los dejan gatear, porque justamente las mamás dicen, prefiero tener a mi bebé cargado todo el día conmigo que bajarlo a que pues justamente explore, a que vea y que le pique una chinche y que encuentre una rata, que agarre una cucaracha, que se llene las manos de suciedad, porque pues al final es un espacio donde no hay higiene. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Que hay de dos. O contamos con muchísimas enfermedades, una lista enorme, porque pues el piso, las chinches, las cucarachas, demás, o son niños que no están para nada estimulados. O sea, tú llegas con el niño y le quieres la sonajita y no lloran, no me gusta. De repente les llevamos a los talleres de estimulación temprana, que el arroz pintado, que las texturas, la arena. No hay manera, porque son niños que puedo decir que jamás han tocado el piso, jamás. Y digo, hay áreas verdes y está el pasto y demás, pero son las mismas condiciones. Son niños que viven cargados, jamás se han estimulado. Entonces, pues realmente estas deficiencias pues terminan siendo a la larga pues teniendo muchas consecuencias para ellos. También otro tema, hablando sobre la higiene, es el tema del agua potable. Es un problema el agua potable. El agua potable llega negra, o sea, de verdad es muy duro. Y por ejemplo, a nosotras las mujeres nos cuentan que les echan gotitas de cloro al agua para limpiarla, porque de repente trae gusanos, pero pues al final es el agua con la que bañan a los niños y niñas, es el agua con la que los limpian, es el agua con la que le lavan las manos. Entonces hay de dos: o les ponemos cloro y entonces al bebé de 1 mes lo bañamos con agua llena de cloro, o no le ponemos cloro y bañamos al bebé de 1 mes con agua súper sucia. Y entonces, ¿a cuál nos arriesgamos, no? Entonces justo esta semana platicábamos con una de ellas y nos decía, no, es que yo no tendría a mi bebé aquí porque el agua, y yo le pongo cloro y me baño con cloro. Y pues justamente platicábamos de eso y decíamos, es que qué difícil tomar la decisión de decir, pues baño a mi bebé con agua con cloro o no baño a mi bebé. Y nos decía, y es que el garrafón termina costando 20, 30 pesos, es un garrafón al día para bañar al bebé. Imposible, o sea, con la economía que hay aquí adentro, no hay manera de que yo pueda comprar pues un garrafón al día
para yo bañar a mi bebé. En 2014, más de 500 niñas y niñas vivían con sus madres dentro de centros penitenciarios. Ahí estamos hablando de una fecha ya bastante lejana. Actualmente no se tiene en este año el dato exacto, pero hay alrededor en todo el país de 300 niños y niñas que viven con sus mamás dentro de los centros. Como les decía, todo el país hasta los 3 años, solamente Santa Marta, Catitla, hasta los 6 años. Bueno, ¿qué más les puedo decir de este tema? Que es bastante complicado. También podemos hablar en las estancias, no hay la ventilación adecuada. Las estancias son súper húmedas, son espacios así, es un pasillo donde están todas las estancias, donde les digo a las 7 de la noche se cierran y es súper húmedo, la humedad es impresionante. Entonces al final tenemos a nuestros niños que nacen y viven dentro de estos centros con muchísimas enfermedades y ustedes lo saben, cuando tenemos un niño o una niña que empieza a ir en un entorno pues común, en la libertad, que empieza a ir a un CENDI, que empieza a ir a una escuelita, cada semana se enferma, manos, pies y boca, gripa, todo, ¿no? Y pues realmente imagínense ahí dentro del centro con todo lo que les platico, todas las deficiencias que hay en temas de higiene, pues todavía más, se vuelve todavía mucho más complicado. Vamos a pasar ahora también al impacto emocional que hay en los hijos de las personas privadas de la libertad. El 90% de los niños, niñas y adolescentes con referentes encarcelados no cuentan con un apoyo psicológico especializado. Hablando de salud, también es súper importante hablar sobre la salud mental. Y hablamos de que el 90% de estos niños, no hablo de los que viven dentro de prisión, sino de los que tienen algún referente en prisión, no cuentan con un apoyo psicológico especializado. Aquí puse también un testimonio de un niño de 9 años que dice: me da miedo que piensen que yo también soy malo. Estos niños, sobre todo los que nacen y viven en prisión, imagínense un niño, una niña de 5 años, 11 meses, que ya sale de este mundo que fue su vida durante 6 años, que es con lo que creció, porque hay algunos que salen, hay algunos que van una semana a ver a la familia, van una semana con la abuelita, pero hay unos que nunca han salido y de repente un día salen y conocen la calle, después de haber vivido 6 años, ven por primera vez, o sea, el cielo en inmenso, porque digo, ahí sí lo pueden ver, pero no como salimos nosotros a la calle y vemos el cielo. Pueden conocer los coches, pueden conocer cosas tan sencillas como, wow, ¿así se ve un camión? Sí, así se ve un camión. Entonces son niños que tienen un estigma súper marcado, súper fuerte, y pues que a la larga pues termina siendo termina teniendo consecuencias, ¿no? Viene como este ciclo que se da en la violencia en el país. Por ejemplo, a mí una mujer en Santa Marta me decía: es que mi hija acaba de salir, ya entró a la primaria, aquí era una niña súper feliz, súper alegre, tenía 1700 mamás, todas le regalaban dulces, todas la saludaban, todo, y de repente ahorita está en primaria y cuando me viene a ver me dice: es que ya sé que estás aquí porque hiciste algo malo, pero ¿qué hiciste? Y es que en la escuela ya me dijeron que estás en la cárcel, ¿y cómo le hago? Entonces ella me decía: ¿cómo le explico a mi hija de 6 años por qué estoy aquí, lo que hice y qué significa estar aquí, el lugar donde fue su hogar durante 6 años? Y muchos niños que de repente salen el fin de semana y regresan y es que yo no quiero estar aquí. Claro, porque salen y conocen lo que es estar afuera, lo que es tener libertad, lo que es tener pues una infancia realmente, ¿no? Porque allá adentro no podemos decir que como tal haya una infancia del todo. Bueno, vamos a esta parte a mí se me hace bastante fuerte, que es la lactancia entre humo, el costo invisible del consumo en prisión. El consumo en prisión es el pan de cada día. Ahí existe la droga que quieras, o sea, estamos hablando de que más que la puedes conseguir más fácil que afuera. ¿Y qué pasa? Tenemos a estos niños
que podemos decir que están en el área de maternidad, pero ¿qué pasa cuando la que consume es la mamá? ¿O qué pasa cuando a lo mejor la mamá de fulanito no consume, pero comparten estancia con 3 mamás más que se están drogando todo el tiempo? Y tenemos a 3, 4 niños, ahorita en Santa Marta tenemos como entre 40 y 42 niños que viven ahí en el centro, porque salen, les digo que salen un fin de semana, regresan, pero tenemos aproximadamente 40 niños que viven ahí. Esos 40 niños están expuestos todos los días a las sustancias, o sea, todos los días las mamás que están piedra, marihuana, y fíjense ustedes las mamás, el olor es muy fuerte, o sea, tú pasas y de repente sientes el olor a marihuana y tienes a los niños expuestos al humo todo el tiempo, pero no solo al humo, cuando la mamá consume y aún así pues está dando pecho al bebé. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, no existe toda esta atención prenatal y dentro de esto no existe nada de información, por ejemplo, de nutrición. Entonces estamos hablando de que de repente pasamos y podemos ver cómo al niño le están dando una milanesa licuada, porque eso es lo que ellas comen y nadie les ha dicho que está mal. O pasamos y vemos al niño con su biberón lleno de Coca-Cola. ¿Y qué acaba de pasar ahorita aquí con la nueva ley? Todo eso se fue de las escuelas. ¿Pero ustedes creen que estos 300 niños que tenemos en el país viviendo dentro de los centros, también está regulado eso? O sea, ¿ustedes creen que esos 300 niños de los que estamos hablando, también les quitaron la Coca-Cola y los biberones? ¿También les quitaron la milanesa empanizada licuada? Claro que no. Eso sigue siendo el pan de cada día de estos niños. Y al no tener las mamás información, pues al estar embarazadas, ni un poquito de nutrición, ni un poquito de qué está bien y qué está mal, para ellas, ¿qué es lo normal? Dar pecho. Nunca nadie les ha dicho, oye, si no sé, si te drogas, no des pecho. Entonces ellas, como mamá, lo que sigue es dar pecho, lo que sigue es que yo le toque dar pecho a mi hijo. No importa lo que yo coma, no importa lo que yo tome, no importa lo que yo consuma, como mamá es dar pecho. Tampoco hay, hablando también de la falta de prevención, no hay información de educación sexual básica, no existe. Entonces, al no tener justamente esta información de educación sexual básica, estamos hablando de que son mujeres que no saben que pueden prevenir embarazarse. Entonces, de repente, estamos hablando de mujeres que tienen 3, 4 hijos, que tuvieron un hijo que nació, vivió hasta los 6 años, se fue, tuvieron otro hijo que nació, vivió hasta los 6 años, se fue, y tuvieron 3, 4 hijos. Los hijos ya están con la abuelita, están afuera, la ven los fines de semana, pero ella dice, a lo mejor yo no hubiera tenido tantos hijos de saber que existían los métodos anticonceptivos, que no solo existe el condón, porque mi esposo que me viene a ver no le gusta usar condón y entonces pues ni modo, tenía que usar condón porque pues mi esposo así quería, pero yo no sabía que existían las pastillas, yo no sabía que existía, no sé, el DIU, o sea, todos estos métodos que nosotros conocemos, pues ellas no saben que existen. Entonces eso deriva en que justamente tengamos embarazos no deseados y muchas veces mujeres que pues consumen, como les digo, consumen muchas drogas y pues terminan teniendo embarazos que no quieren. Aquí les digo, en Santa Marta, algunas mujeres consumen marihuana, piedra o solventes dentro del penal. También la inhalación de humo por parte de bebés, pues compromete directamente su desarrollo pulmonar y neurológico. Pero aquí traía exactamente el dato de las enfermedades más comunes que se dan. Pero pues hablando sobre salud y sobre consecuencias que los niños tienen, pues principalmente podemos encontrar retrasos en el lenguaje. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dando una consulta o estamos tratando a un niño y llega con una actitud súper negativa y sabemos que hay ahí como temas de lenguaje, un dolor de estómago pues súper común que no sabemos de dónde viene? Pues obviamente nos prende una alerta, nos prende una alarma y es decir como algo no está bien aquí. Estos niños es su día a día. ¿Y qué pasa? No hay pediatras. O sea, por ejemplo, de repente me toca el caso que me dice una mamá, es que mi bebé llevaba con una tos espantosa
y vino la doctora de no sé dónde, que la mandó el gobierno, y me dijo que mi hijo tenía neumonía. Y de repente llega a la semana otra doctora de otro lado que mandaron y que no es neumonía. Entonces el niño llevaba una semana con tratamiento para neumonía y de repente que no era neumonía, entonces hay que cambiarle el tratamiento, entonces ajustale la dosis, pero ya tuvo un tratamiento que no era, entonces luego otro tratamiento y de repente, oye, ¿sabes qué? Ya me rendí y lo saqué y lo llevó mi esposo a un doctor afuera y no era nada de lo que me dijeron aquí. 3 doctores diferentes. Entonces el niño lleva que un mes en tratamiento con una tos que no se le ha quitado, con medicinas que a lo mejor no ha necesitado, y pues estamos hablando de que no tienen acceso a toda esta parte de la salud, ¿no? Porque al final ellas estando allá adentro dependen pues del doctor que lleven. Y un problema muy grande que hay con estos niños y niñas que viven dentro de los centros es que no hay pediatras, no hay este tratamiento, no hay esta atención, porque muchas veces está el doctor que pues va de 9 de la mañana a 6 de la tarde y está ahí atendiendo a las mujeres, y de repente el niño le dio una crisis de algo y no hay un pediatra, no hay un especialista, o ya son las 7 de la noche, ya están ellas pues con las puertas cerradas y el niño empieza a broncoaspirar. En lo que gritan todas, emergencia, emergencia, llegan las custodias, pues, ¿qué pasa con este niño? ¿Qué pasa con esta niña? Entonces, pues, creo que ahora sí ya se me está terminando el tiempo, entonces ya nada más así como conclusiones. Pues estamos hablando de infancias y maternidades que viven una triple invisibilización, la institucional, la médica y la emocional. Y pues también las condiciones de salud física y mental ponen en riesgo las vidas desde el nacimiento. Tenemos a estas mamás que pues como les digo, pueden estar consumiendo, tener a sus bebés, ser bebés no deseados por esta falta de prevención, por esta falta de información, luego tener a los bebés ahí hasta los 3 años o hasta los 6 años, sin un pediatra, sin una atención, sin una revisión, y pues de repente tenemos niños con casos un poco más delicados que pues nunca han recibido atención, y las mamás al no saber, al ellas no estar informadas, al ellas no haber tenido un seguimiento prenatal y postnatal, pues nos llevan a estos casos con estos niños que al salir pues tienen un estigma enorme, y no solo el estigma, tienen consecuencias, pues como ya les decía, falta de lenguaje, luego viene pues temas más delicados como la depresión crónica, la ansiedad, que pues son niños que ya vienen cargando esto y regresamos a este mismo ciclo de violencia que tenemos en el país. Después con eso yo cierro, muchas gracias y creo que tenemos unos minutos para preguntas, ¿no? Licenciada, pues la verdad le digo aquí a la licenciada de nutrición que la verdad estas cifras, estos datos son a mí en particular me generan mucho enojo. ¿Por qué? Porque yo como pediatra, médico de adolescentes, ahí precisamente daba la plática de ansiedad y depresión, y hablábamos de los factores predisponentes para este tipo de alteraciones en los niños y los adolescentes. Entonces aquí son 3 preguntas. No sé qué función haga la dirección que usted coordina o dirige, pero ¿qué se está haciendo para evitar que estas mujeres se embaracen? Sabemos que no tienen obviamente ninguna orientación desde el punto de vista de la sexualidad, planificación. Y la otra, ¿han recibido o se han preocupado las autoridades en hacerles ver a estas personas si se embarazan qué va a pasar con sus hijos? Porque a mí se me hace una manera muy egoísta de todos, o sea, me vale lo que suceda ahí, no me interesa lo que suceda. Pero nosotros estamos acá afuera y vemos los niños, los adolescentes, y en una familia normal, entre comillas, cubriendo de esos factores para un mejor desarrollo psicosocial. ¿Qué están haciendo las autoridades? O sea, qué dramático, yo me imagino a niños, y me da coraje eso.
Realmente, ¿qué hacen las autoridades con la coordinación? ¿Cuál es la función que tienen ustedes? Porque yo, ¿qué haría? Pues dar prácticas de orientación sexual, de método de planificación, y la verdad yo aplicaba un implante en todas las señoras, que ejerzan su sexualidad, que no sean tan egoístas, porque finalmente, ¿cuántos años van a estar ahí? ¿Qué culpa tiene ese niño de uno usar un método de planificación y traerlo a qué? Arrojarlo después a la calle y que sean los que nos matan ahí con cualquier estímulo? O sea, yo creo que sí es muy grave lo que está pasando, y eso que nos muestran, qué bueno, es muy realista todo lo que nos están mostrando. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en ese nivel? No sé, la verdad sí estoy muy molesta, porque como pediatra y demás nos preocupamos aquí por la salud de los niños y los adolescentes, y yo soy muy aguerrida con los papás en mejorar todas las situaciones de riesgo para poder tener un mejor desarrollo en los niños. Aquí vemos niños con depresiones, y no están en la cárcel esos niños, depresiones y ansiedades muy graves, muchos intentos de suicidio. El uso de sustancias y abuso de sustancias ha incrementado enormemente en el último año y medio, es impresionante. No me quiero imaginar esos niños. La verdad, ¿qué están haciendo ustedes como autoridad, y usted que dirige una coordinación? No sé, no entendí que a qué se dedica su coordinación. Ok, bueno, yo estoy en una asociación civil que, como les platiqué, tiene 3 ejes. En donde yo estoy, nosotros que trabajamos con las mujeres madres y los hombres padres, les damos talleres a ellos de maternidad desde prisión, de habilidades para la vida. Pues realmente eso es lo que como asociación civil nos toca. Y también tenemos la parte de trabajar directamente con los niños, donde vemos temas pues de desarrollo infantil, donde trabajamos con las mamás y con ellos temas de estimulación temprana. Y pues día a día estamos trabajando en conjunto con las autoridades de los centros en los que estamos para ver cuáles son las necesidades actuales. Nos queda claro que hay cosas que se han ido quedando obsoletas. Ahorita estamos hablando de una, principalmente en Santa Marta, que pues les digo que es donde yo más estoy y donde más niños hay, que estamos hablando de 40, porque en el Estado de México, en el centro donde estoy ahorita, solo tenemos un niño, pero en Santa Marta estamos hablando pues de una nueva generación, por así decirlo. Estamos hablando de 10, 12 embarazadas, estamos hablando igual como de 15 bebés menores de 6 meses, con menos de 6 meses. Entonces algunas cosas nos están quedando pues un poco obsoletas. Entonces justamente en estos momentos estamos trabajando para implementar con alianzas diversos temas como lactancia materna, de nutrición, y pues toda la parte de enseñar a las mamás mientras estén embarazadas y cuando tengan a los bebés, porque pues como les digo, tenemos una nueva generación. Como tal, hemos buscado y hemos impulsado como asociación civil pues impulsar leyes, y justo hace poco se tuvo en el Senado un panel que nosotros impulsamos como asociación para pues hablar estos temas, ¿no? Hablar sobre los niños y las niñas que viven dentro de prisión. Trabajamos codo a codo de cierta forma con las autoridades y con la Secretaría de Salud, y se ha buscado la forma. Es complejo, pero pues se va buscando la forma, y nosotros pues como asociación intentamos poner nuestro granito de arena en lo que se puede y en lo que se nos permite. Al final es un contexto bastante complicado en el que pues se nos permite entrar en ciertos horarios, a ciertas cosas, necesitamos diferentes autorizaciones para hacer diferentes pues eventos, trabajos, modelos, programas, implementar. Entonces buscamos trabajar con las autoridades, y justamente en este momento estamos viendo estas deficiencias que hay, y estamos buscando la forma de hacer alianzas con otras asociaciones no gubernamentales para poder llevar esto a los centros. Eso es lo que en este momento se está haciendo. Como tal, depende, como les mencioné, depende de cada centro, depende de cada administración, depende de cada estado. A lo mejor estados donde hay pues una mejor información o donde hayan más niños, hay como un poco más de esta atención, pero pues no hay como tal un programa que exista a nivel federal donde estos niños se tomen en cuenta. Por eso al final son pues niños invisibles, por así decirle,
porque no tienen apoyo de nutrición, no tienen información y pues muchas veces son niños no deseados, ¿no? Entonces pues esa es pues lo que hay hasta el momento y en lo que se está trabajando, hasta donde se nos permite. Buenos días. Yo nada más quisiera saber qué hace el DIF en esta situación, porque los niños no debieran de estar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interviene el DIF aquí? Ok, justamente el tema de que se regulara que los niños vivieran hasta los 3 años fue porque antes no existía ninguna regulación. Cuando Reinserta empieza a entrar a las cárceles, se empieza a encontrar con niños de 12 años que vivían ahí adentro con sus mamás, bueno, ya adolescentes, ¿verdad? O sea, jóvenes de 12 años, niños de 5 años, niños de 6 años, de 7 años, de todas las edades. Entonces se hace una iniciativa de ley, es cuando se regula que los niños vivan hasta los 3 años, se hacen diferentes estudios, tomando en cuenta los derechos de los niños y tomando en cuenta los derechos de las mujeres madres, y es cuando se llega a la decisión de que la edad, pues, no quiero decir correcta, porque ninguna es correcta ni incorrecta, pero la edad en la que se cumple que los niños lleven sus derechos de tener pues a su mamá cerca y la mamá y las mujeres de la maternidad, pues se concluye que es hasta los 3 años. En el caso de Ciudad de México, como les mencioné, pues hay un tema ahí de un amparo, las mujeres pues lo pidieron, se peleó y demás, y por eso terminó siendo hasta los 6 años, pero la realidad es que es hasta los 3 años. Justamente tomando en cuenta todos estos estudios que se hicieron, tomando en cuenta diferentes factores de los derechos, del desarrollo de los niños, hasta qué edad pues el desarrollo de cierta forma no iba a tener como estas afectaciones mucho más graves que tener a un adolescente de 12 años viviendo dentro de prisión. Es por eso que es hasta los 3 años. Y el DIF como tal lo que hace es que ciertos casos en los que se considera que las mamás no pueden tener a los niños, sí se interviene dentro de los centros, y pues el DIF retira a los niños de los centros en ciertos casos en los que pues con todas las condiciones que ya les platiqué, todavía ni así hay como que se cumplan ciertos lineamientos que hay dentro de los centros. Entonces es cuando el DIF interviene con los niños que están ahí dentro, antes de cumplir el periodo de los 3 o los 6 años. Pues buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Yo creo que cuando hay un problema social como este, lo más importante es hacerlo visible, que es lo que hace la asociación en la que pertenece. Muchos de nosotros no estábamos enterados de una situación igual, pero yo creo que la labor que ustedes están haciendo es muy importante, porque da a conocer que hay una serie de vacíos de responsabilidad, vacíos de autoridad, vacíos inclusive hasta de humanidad de muchas de las personas que están involucradas con esto, o que están involucradas en resolver este problema. Muchas felicidades, y yo creo que este momento es un buen momento para que esto se conozca a gran escala. Hay autoridades que son mujeres, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como a nivel de la presidencia, y esto debe resolverse, ¿no? Yo creo que cada quien tendrá que hacer lo que le toca, y que esto pues favorezca que los niños tengan un desarrollo adecuado, y que las mamás también, porque finalmente el estar privada de la libertad por una razón X no elimina que tenga acceso a los derechos humanos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, justamente. Muchísimas gracias. Ana, te agradezco mucho tu participación. Bueno, estas pláticas están dentro del primer simposio de salud integral en la infancia y en la adolescencia. Hoy es nuestro segundo día, y ya bien lo refería el doctor Félix, y nuevamente les comento, ayer durante las palabras de bienvenida decía algo importante: visibilizar estas problemáticas, porque a veces las desconocemos. Sabemos que existen estos escenarios, pero los desconocemos.
y las invito a que revisen el trabajo de Reinserta. Es un trabajo muy complejo, yo he tenido la oportunidad de colaborar con ellos, salí muy cansada, salí muy impactada, lloré cuando salí de ahí porque pues hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero ellas y ellos hacen un gran esfuerzo, los niños y las niñas, a mí me tocó con hombres, están muy entusiasmados por el trabajo que Reinserta hace. Entonces, pues nuevamente agradecer por tu participación, yo creo que nos dejas como, pues sí, mucho enojo, como decía la doctora Mejía, pero mucho también para reflexionar y pues para hacer en conjunto. Empecemos a crear alianzas. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Ana Margarita y gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra sesión general académica de todos los días jueves a las 8 de la mañana. El próximo jueves no hay sesión, es día 1 de mayo, día del trabajo y es un día de asueto, pero nos vemos el siguiente jueves en nuestra sesión general. Pasen un excelente día y que les vaya muy bien. Gracias a todos por estar aquí.